El anciano de la descolorida chaqueta de marine se encontraba solo al fondo del abarrotado auditorio, aferrado a una gastada invitación que su hijo había escrito a mano, pidiéndole que se sentara en la primera fila. Pero cuando lo intentó, 2 guardias lo detuvieron en seco. No dijo nada, solo bajó la cabeza y retrocedió. Nadie notó el temblor en sus manos ni la mirada atormentada en sus ojos hasta que 6 Navy SEALs, en silencio, se levantaron de sus asientos. Lo que sucedió después silenció a toda la sala y cambió el curso de la ceremonia de graduación para siempre. No tenían idea de quién era, pero estaban a punto de descubrirlo. Dale a me gusta y comenta desde donde lo estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. El auditorio resonó con vítores y disparos de cámaras, una celebración de hitos y sueños futuros. Pero cerca del fondo, desapercibido, estaba un hombre frágil con una descolorida chaqueta de la infantería de marina, agarrando un trozo de papel doblado en su mano callosa. Sus ojos, nublados por la edad, pero agudos y decididos, examina las filas de familias orgullosas. La invitación que tenía en la mano estaba escrita a mano con tinta azul y terminaba con: por favor, siéntate en la primera fila, papá. Te lo has ganado. Estaba firmada, con cariño, Matt. Esa nota era su única credencial. Sin insignia formal, sin pase especial, solo el amor de un hijo y el orgullo de un padre. Frank Dawson había llegado temprano, caminando rígido por el aire fresco de la mañana, con el peso de los años y los recuerdos en su cuerpo. Se quedó de pie en silencio cerca de la entrada, esperando su turno, sin pedir un trato especial. Cuando finalmente se adelantó, ofreciendo la nota y señalando hacia la primera fila, los 2 guardias de seguridad apenas lo miraron. Intercambiaron miradas, negaron con la cabeza y le dijeron que los asientos de adelante estaban reservados solo para invitados autorizados. Entiendo, dijo Frank en voz baja, pero con voz respetuosa. Dobló la nota con cuidado y retrocedió, pasando desapercibido una vez más. Desde 3 filas de distancia, una mujer llamada Emily Carter observaba la escena. Había presenciado ese tipo de decepción silenciosa antes. En el rostro de su abuelo cuando una cita con la administración de veteranos se retrasó en la de su padre porque la gente olvidó su servicio. Algo en la postura del anciano la impactó. La espalda recta, la chaqueta planchada, su forma de no discutir. Frank encontró un lugar al fondo, tras una columna. Se sentó solo. El escenario apenas era visible, pero no se quejaría. Bastaba con estar allí. Sin que la mayoría lo supiera, 6 hombres sentados discretamente en la sección de reserva también lo habían notado. Su postura era informal pero alerta, como hombres acostumbrados a leer una sala sin llamar la atención. Eran Navy SEALs que asistían en nombre de un graduado al que habían asesorado. Pero ahora su atención se dirigía al anciano, soportando en silencio una indignidad innecesaria. Mientras los nombres resonaban desde el escenario y los aplausos llenaban la sala, 2 guardias comenzaron a caminar hacia Frank de nuevo, esta vez con más firmeza. Una tensión silenciosa se extendió cerca de la parte de atrás. No sabían su nombre, pero los 6 SALs sí. Los guardias se mueven con firmeza educada, hablando en voz baja. Señor, lo siento, pero no puede permanecer sentado aquí. Tenemos protocolos. Si no tiene credencial, necesitaremos que espere afuera hasta que termine la ceremonia. Frank Dawson se levantó sin resistencia. Entiendo, repitió, igual que antes. Su voz era firme, pero Emily Carter, que seguía observándolo, vio un destello en sus ojos, un viejo dolor que afloraba a la superficie. Tomó su bastón y asintió suavemente, como diciendo, así es la vida a veces. Al girarse para irse, una de las focas se levantó. No agresivamente, no en voz alta,
solo lo justo. Las otras 5 lo siguieron en silencio sincronizado. El momento cambió. Las conversaciones se fueron apagando. Incluso la música del altavoz pareció apagarse. No eran simples hombres de traje. Su presencia tenía gravedad. Silenciosa, concentrada, inamovible. Un paso al frente, con expresión serena pero firme. «Se queda», dijo la foca. El guardia se puso rígido. «Señor, con el debido respeto, no tiene ni idea de quién es ese hombre». Otra foca dijo con voz serena, acercándose a su hermano de armas. Emily Carter contuvo la respiración. La gente cercana se giró para mirar. Los susurros comenzaron a flotar como mohús de polvo y la luz que se filtraba por las ventanas. El nombre Dawson pasó de fila en fila. Alguien sacó su teléfono. Frank pareció desconcertado, incluso un poco avergonzado. «No hay necesidad de esto», dijo. «Ya me iba». Pero la foca que iba delante negó con la cabeza. «No, señor. Caminas a través del fuego por este país. No te marcharás de la graduación de tu hijo». Uno de los guardias, claramente inseguro ahora, habló por su radio. Emily apenas podía creer lo que estaba presenciando. Se inclinó hacia alguien a su lado. «¿Quién es?». La respuesta vino de un hombre detrás de ella. «Es el sargento mayor Frank Dawson, infante de marina, retirado, 2 estrellas de plata. Operación Firewatch, Kandahar». Emily parpadeó. Las palabras le eran desconocidas, pero el tono no. Era reverencia. En el escenario, un hombre con uniforme de gala comenzó a caminar por el pasillo. Sus medallas brillaban a cada paso. La multitud se apartó instintivamente. El coronel caminó con determinación, y al llegar junto a Frank, al principio no habló. Saludó con un largo, silencioso y perfecto saludo. Los guardias se quedaron paralizados. La sala se sumió en un profundo silencio. Frank, sobresaltado, devolvió el gesto con mano temblorosa pero experta. Su hijo, Matthew, que seguía esperando entre bastidores, no tenía ni idea de que el momento que el auditorio recordaría más no estaba programado. El silencio en el auditorio era total. Sin susurros, sin clics de cámara, solo el sutil crujido de las sillas al acercarse, presentiendo que algo profundo se estaba desarrollando. El coronel James Whitaker se volvió hacia los guardias de aturdimiento. «Este hombre es el sargento mayor Frank Dawson, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, retirado. Serví con él en Kandahar. Si supieran lo que hizo por este país, estarían firmes, sin pedirle que se fuera». Los guardias, pálidos y visiblemente conmocionados, retrocedieron un paso. Uno asintió rígidamente y susurró una disculpa. Frank, aún con su nota doblada en la mano, parecía inseguro de a dónde mirar. Nunca pidió atención. Nunca quiso aplausos. Solo quería ver a su hijo graduarse. Él, coronel Whitaker, se enfrentó a la multitud. «Ahora, antes de que esta ceremonia continúe, me gustaría tomarme un breve momento, si el decano lo permite, para decirles por qué este hombre merece sentarse en la primera fila». El decano, ya de pie, asintió respetuosamente. «Por favor», dijo con voz temblorosa. El coronel tomó el micrófono y comenzó. «Operación Firewatch, provincia de Kandahar. Hace años, nuestro convoy fue emboscado. Perdimos la comunicación. El apoyo aéreo se retrasó y quedamos rodeados. Frank Dawson se negó a retirarse. Bajo intenso fuego, llevó a 3 hombres heridos a un lugar seguro. Uno de ellos era yo. Se quedó atrás cuando despegó el último transporte, cubriendo nuestra retirada con 2 cinturones de munición y una oración. Los murmullos se extendieron entre la multitud como el viento en la hierba alta.
La gente centró toda su atención en el anciano al que hacía apenas unos minutos le habían pedido que se marchara. No se suponía que sobreviviera a eso, continuó el coronel. Pero lo hizo. Y cuando finalmente regresó a casa, no le contó a nadie lo que hizo. Simplemente crió a un hijo y vivió en silencio. Ese tipo de heroísmo, hizo una pausa. A menudo pasa desapercibido. Frank se removió incómodo, claramente desacostumbrado a los focos. Pero Emily Carter notó un cambio en su postura. Su espalda parecía más recta, sus ojos un poco más brillantes. Desde detrás del escenario, se produjo una silenciosa conmoción. Entonces, el maestro de ceremonias dio un paso al frente, ajustando el programa. En ese momento, anunció, nos gustaría hacer un pequeño cambio. Antes de que se llamara a los siguientes nombres, pedimos que un invitado especial ocupara el asiento que le correspondía. Todas las miradas se posaron en Frank. Los 6 sellos se separaron en silencio, señalando hacia la primera fila con solemne respeto. Y lentamente, bastón en mano, con los ojos empañados, pero firmes, Frank Dawson avanzó. La sala permaneció en silencio a su paso. Sin aplausos, sin vítores, solo respeto. Frank se sentó con cuidado en el asiento de la primera fila que había permanecido vacío toda la mañana. Le temblaban ligeramente las manos al doblar la nota de su hijo y guardarla en el bolsillo de su chaqueta. Los sellos regresaron a sus asientos, formando un semicírculo protector detrás de él. Emily Carter se secó una lágrima de la mejilla y no estaba sola. Al otro lado del auditorio, la gente se secaba los ojos o permanecía sentada en un silencio atónito, conmovidos por lo que acababan de aprender. Entonces, el sonido de la voz del orador regresó a la sala, esta vez más firme, más clara. Ahora continuaba con los graduados de la Facultad de Ingeniería. Uno a uno, los nombres fueron. Se oyeron los gritos, los vítores se reanudaron, más suaves al principio, luego en aumento, pero con un nuevo tono. La celebración ahora tenía peso. Cada estudiante que cruzaba el escenario lo hacía bajo la sombra del sacrificio, el orgullo y el honor encarnados en el hombre sentado al frente y al centro. Tras bambalinas, Matthew Dawson se removía nervioso. No tenía ni idea de lo que acababa de suceder entre el público. Solo sabía que su padre había prometido ir, aunque tuviera que tomar el autobús hasta la otra punta del estado. Esperaba que la nota que había escrito, una invitación incómoda y sincera, le hubiera llegado. Finalmente, su nombre resonó en la sala. Matthew Dawson. El público aplaudió mientras Matthew cruzaba el escenario, pero había algo diferente en la forma en que la gente lo miraba. Incluso antes de estrechar la mano del decano, notó los sutiles asentimientos de los desconocidos, sonrisas respetuosas. Una mujer en la tercera fila se llevó una mano al corazón. Matthew estaba confundido hasta que sus ojos se posaron en la primera fila. Allí estaba, su padre, sentado con la espalda recta y esa vieja chaqueta de marinero. Por un momento, todo lo demás se desvaneció, el escenario, las luces, la multitud, incluso el diploma en su mano. A Matthew se le hizo un nudo en la garganta. Se giró hacia el micrófono. Si pudiera decir algo, aunque sea un momento, dijo en voz baja. La sala volvió a quedar en silencio. Sé que este es un día para nosotros, los graduados, pero no estaría aquí sin una persona. Mi padre. Miró a Frank, cuyos ojos se humedecieron. Me enseñó sobre el sacrificio, la humildad y la perseverancia sin siquiera dar un discurso. Simplemente lo vivió. Nunca habló de lo que hizo en la guerra. Solo aprendí de su forma de mantenerse en silencio, con orgullo y determinación. Matthew tragó saliva con dificultad. Este título es tan suyo como mío. Luego bajó del escenario, caminó hacia la primera fila y abrazó a su padre. Nadie emitió un sonido.
Pero en ese silencio, algo cambió de nuevo. Matthew abrazó a su padre con fuerza, y durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. Frank Dawson, el hombre que había enfrentado disparos sin inmutarse, parpadeó rápidamente, con los hombros temblando bajo el peso de la emoción que había cargado en silencio durante años. El auditorio permaneció. Aún así, el peso del momento lo sumió en una profunda admiración. Entonces se oyó un movimiento, silencioso y mesurado. Los 6 Navy SEALs se levantaron de sus asientos, pero esta vez caminaron hacia Frank con un propósito que iba mucho más allá de una protesta silenciosa. El que iba delante, un hombre alto y de hombros anchos con plata en las sienes, extendió la mano. En ella reposaba un pequeño objeto brillante, una moneda de desafío hecha a medida, grabada con un águila, un ancla y un tridente, el emblema de los Navy SEALs. Era un símbolo que no se entregaba a la ligera. Solo quienes se habían ganado el máximo respeto en la batalla o la hermandad recibían una. El sello no habló. No tenía por qué hacerlo. Frank miró la moneda, luego al hombre que se la ofrecía. Sus labios se separaron como para negarse, pero la emoción se apoderó de su voz. El sello se acercó, se inclinó y susurró lo suficientemente alto para que algunos lo oyeran. Nos ha inspirado, Sargento Mayor. Esto era algo que debía haber sucedido hace tiempo. Con dedos temblorosos, Frank aceptó la moneda. La dejó en su palma como un peso. Hecho de honor. El auditorio no pudo contenerse más. Los aplausos se alzaron, no explosivos, sino firmes, respetuosos y profundamente sentidos. El tipo de aplausos que reconocían no solo el momento, sino al hombre. Una ovación de pie comenzó en grupos y se extendió rápidamente. Incluso el profesorado en el escenario se puso de pie. Matthew puso una mano sobre el hombro de su padre. «Deberías habérmelo dicho», susurró. Frank esbozó una pequeña sonrisa cansada. «Nunca se trató de mí». Más tarde, después de la ceremonia, una pequeña multitud se reunió alrededor de Frank. Estudiantes, padres, veteranos. Algunos simplemente le dieron la mano, otros un agradecimiento entre lágrimas. Los mismos guardias que habían intentado expulsarlo se acercaron visiblemente avergonzados y ofrecieron sus disculpas. Frank, con su discreta gracia, las aceptó sin amargura. Emily Carter se acercó la última, con la cámara olvidada al cuello. «Señor Dawson», dijo en voz baja, «estoy escribiendo un artículo sobre el día de hoy para el Tribune. ¿Me dejas contar tu historia?» Frank miró a la multitud. Los aplausos aún resonaban en su memoria, la moneda caliente en su mano y su hijo a su lado. Asintió. Si ayuda a la gente a recordar a los callados, a los olvidados, entonces,